hacia un sistema de más control de poder. Y verdaderamente cuando uno se encuentra equivocado en un país que tiene su religión. Ustedes tienen sobre la proyección, ¿cómo va a ser? A diferencia de Nicaragua. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos para todos quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, de Mega TV en la Florida y por Max TV online en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ministro de la Producción, Iván Ontaneda. Hace muy pocos días, el presidente electo Guillermo Lasso visitó a su homólogo de Colombia, Iván Duque. Y él ofreció como presidente pro tempore, el presidente Duque, que el Ecuador lo antes posible puede ingresar a la Alianza del Pacífico con plenos derechos. Y de eso voy a hablar con el ministro de la Producción. Ustedes venían trabajando, también Corea del Sur, hay que decir, son los países que estaban trabajando para el ingreso a la Alianza del Pacífico. Pero este espaldarazo del presidente colombiano hará que Ecuador pronto sea miembro de la Alianza. Gracias, Fernando, por la invitación. La agenda comercial que hemos promovido desde el Gobierno Nacional ha sido una agenda comercial potente. Obviamente, Alianza del Pacífico es uno de los objetivos que nos marcamos desde el año 2019, cuando en Lima los países adherentes hicieron la invitación formal para que el Ecuador participe de este importante bloque económico como lo es Alianza del Pacífico en el mundo. A partir de esa fecha hemos trabajado incansablemente. ¿Con quiénes? Con dos países con los cuales no tenemos acuerdo comercial, no teníamos, porque con Chile ya lo cerramos, con Chile ya estamos operativos en un acuerdo comercial beneficioso para el Ecuador y nos quedaba México. Con México son 21 mesas técnicas que se vienen elaborando, de las cuales 10 se encuentran 100% cerradas y las otras 11 mesas con un avance del 95 al 98%. Una vez cerrado con México, y obviamente, y de manera paralela, tenemos términos de referencia con Alianza del Pacífico. Por lo tanto, yo estimo que no alcanzamos, lamentablemente, yo diría por temas de pandemia, Fernando, a no cerrar este capítulo de Alianza del Pacífico, pero obviamente le queda al nuevo gobierno prácticamente lista la operación de cierre y será una noticia importante para el país. Es entendible. Lo que usted afirma es claro. Había que primero superar la relación con México y con Chile. Es una condición para estar dentro de la Alianza del Pacífico, que no se trata de una alianza vieja. Apenas empezó a operar en el 2015. Empezaron las negociaciones en el 2011, pero ahora están muy activos y 50 países del mundo quieren entrar a la Alianza del Pacífico, entre otros India y China. Fernando, ha quedado evidenciado la importancia que tiene el sector exportador no petrolero en el país, por el inmenso encadenamiento productivo que ocasiona. No solamente es el eslabón final el exportador, existen transportistas, la gente que hace cartón, la gente que hace páginas web, el trabajador en el campo, es decir, el Ecuador entero, dolarizado, necesita apuntar hacia nuevos mercados. Por eso, integrar al Ecuador al mundo es política de Estado, no solo del gobierno del presidente Moreno y ahora del presidente Lasso. Tiene que ser una política de Estado con un continuismo acertado y adecuado hacia esa dirección. ¿Qué es Alianza del Pacífico, Fernando? Es el cuarto destino de nuestras exportaciones no petroleras. Más de 1.500 millones de dólares van hacia este grupo, pero también la importante participación de 1.200 empresas y el 80% corresponden a MIPYMES, a micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que participan en este mercado. Y finalmente, usted hablaba de 50 países. Yo creo que Alianza del Pacífico sobrepasa la expectativa de Colombia, México, Perú y Chile. Existe hoy la cuenca del Pacífico, que es el presente, ya no el futuro de las exportaciones no petroleras del Ecuador. Ingresar a Corea, ingresar a China, ingresar a Japón, que son mercados con un alto poder adquisitivo y que obviamente nos conviene estar alineados con esos destinos para nuestras exportaciones, abrir mercados y abrir posibilidades para nuevos productos. Pronto seremos parte de esa Alianza del Pacífico.
hemos venido empujando desde hace mucho tiempo en nuestros programas, tanto de televisión como de radio, la trascendencia que tiene que el Ecuador se abra, igual que nuestros vecinos, al mundo. No entendíamos cómo ellos eran los tontos y los ecuatorianos los inteligentes, los únicos que no participábamos de este tipo de grupos de países. Pasemos al tratado base con los Estados Unidos, el mismo que luego se deberá convertir en un acuerdo de comercio. ¿Cuál es la situación en el Ecuador luego de la firma de ese tratado base que se dio precisamente en Quito? ¿Qué pasa en la Asamblea? ¿Aprobó ya la Asamblea para que pueda proseguir el camino de negociación y lograr ese acuerdo de comercio? El restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos ha sido evidente en el gobierno del presidente Moreno, específicamente en estos 2 últimos años, en donde hemos tenido importantes avances, no solamente en materia comercial, en materia económica, en materia de una colaboración bilateral. Y esas relaciones el Ecuador tiene que seguir cultivando con Estados Unidos y con otros destinos alrededor del mundo. Ahora bien, en el tema comercial específicamente, se trabajó arduamente, se limpió la mesa en muchos temas que habían de ruido entre el comercio bilateral. No olvidemos, Fernando, que Estados Unidos representa el 30% del destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador. Ya hablamos de la importancia del trabajo que generan las exportaciones, pero hoy, con un acuerdo comercial integral, pretenderíamos que más de 600 productos que pagan arancel para ingresar a Estados Unidos puedan realizarlos sin pagar aranceles, y eso hablamos ya de competitividad interna y de una mayor participación. Eso genera obviamente bienestar y oportunidades de inversión, que es lo que el Ecuador hoy necesita y requiere. Firmamos el acuerdo de primera fase en diciembre. Fue una etapa muy importante porque definitivamente lo puso al país en la mesa de negociaciones para seguir en esta agenda que la tenemos construida y que esperamos en esta transición con el nuevo ministro designado entregarle la hoja de ruta, los avances importantes que hemos realizado y poder aterrizar en un mediano plazo en un acuerdo comercial mucho más integral, que es lo que el país y el Ecuador necesita y aspira. Claramente hay una apertura del gobierno norteamericano, del país como tal, porque un presidente republicano como Donald Trump impulsó esa relación con el Ecuador, y ahora está Joe Biden, que es un demócrata, y sigue exactamente esa misma hoja de ruta. Así que los ecuatorianos tenemos que aprovechar aquello. Mire, Fernando, insisto, el Ecuador hoy está haciendo una transición madura, diría yo, democrática, importante, y ese es un mensaje que lo absorbe el mundo, que aquí en el Ecuador somos civilizados en democracia. Esta transición transparente, como debe ser, de las carteras de Estado, para que se revisen los pendientes, para que se revise lo bueno, lo malo y lo feo, lo que faltó hacer, pero también lo importante en seguir específicamente en ciertos temas que el Ecuador debe avanzar. Hoy el acuerdo ha sido ratificado, de primera fase, por la Corte Constitucional aquí en el Ecuador, ha pasado a la Asamblea Nacional, hemos tenido algunas reuniones favorables, debo decirlo. Tiene que aprobar ya el plenario en los próximos días. Con la mesa de soberanía, hemos recibido el apoyo de muchos asambleístas y esperamos, Fernando, que de manera cívica y patriótica los asambleístas hagan esta ratificación de este acuerdo de primera fase, un acuerdo corto de regulaciones que no implica, ojo, hay que ser muy claro para evitar politizaciones o malos entendidos. En esta primera fase quiero reiterar que no se tocaron temas sensibles, que no se abordaron temas de ingreso ni de acceso a mercados. Eso será materia habrá que negociar posterior para no verlos sí perjudicados. Es importante sentar precedentes. Por lo tanto, la Asamblea Nacional deberá en estos días subsiguientes manifestarse, y esperamos que sea obviamente de manera favorable para que la agenda quede completamente estructurada. Las mochilas ideológicas y las cargas ideológicas se tienen que desvanecer sobre este tema. El Ecuador requiere ser parte del mundo y en este momento se nos abren las puertas de manera efectiva. Así que en la Asamblea no les queda otra cosa que aprobar. Fernando, siempre lo he dicho, como representante, como empresario,
como exportador. Cuando usted exporta pitahaya, banano, no exporta pitahaya de izquierda ni de derecha. Se exportan productos de calidad, competitividad, que el mercado los demande. Y esa es la línea, dejar la ideología de un lado y coger el pragmatismo de las oportunidades. ¿Qué pide el mundo? ¿Qué necesita el mercado? El Ecuador hoy está en una posición importantísima de suministrar y proveer alimentos. Ya lo hemos evidenciado. Crecimos, dejamos con números bastante positivos las exportaciones no petroleras, con un récord, 15.000 millones de dólares. Eso no es casualidad. Son los acuerdos comerciales, es la agenda comercial, son las herramientas que hemos puesto como gobierno para impulsar las exportaciones. Muy concreto, ¿cuál es el acuerdo al que han llegado con el Ministerio de Finanzas para favorecer a sectores de la producción? Mire, estamos preocupados y ocupados, obviamente, de seguir buscando atender a los sectores productivos, especialmente los pequeños, medianos y microempresarios golpeados por la pandemia, Fernando. Inyectar recursos a la economía no ha sido fácil. Usted sabe los graves problemas económicos que ha atravesado el país en los últimos años y que nos han caído, pues obviamente, la nueva pandemia, afectando al Ecuador y al mundo en su economía. Sin embargo, ayer lanzamos el programa Resurgimos Ecuador, una nueva etapa, mejorado, corrigiendo errores que se cometieron en el pasado para que los micro, pequeños y medianos empresarios puedan acceder a créditos de hasta $500.000 con tasas de interés adecuadas, con periodo de gracia de hasta 6 meses en capital e intereses. Participarán banca privada, cooperativas de ahorro y crédito, lo cual va a facilitar el acceso a estos créditos. Son 169 millones de créditos que se lanzaron ayer y que en estas próximas 2 semanas quedarán 100% implementados. Ministro, muchas gracias por haber estado aquí en Fernando Aguayo América para darnos a conocer todo lo que ustedes han hecho para dejar enrumbado especialmente ese proceso de integración económica tanto en la Alianza del Pacífico como el acuerdo con los Estados Unidos. Fernando, gracias y deseándole suerte también al nuevo gobierno. Hay desafíos importantes y espero pues que con la coparticipación de todos los entes públicos y privados se pueda seguir en una agenda potente, productiva para el país. Bien amigos, tenemos que hacer una pausa. El asambleísta del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, va a estar con nosotros. Inicio de espacio publicitario. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Las vacunas llegaron y nuestra lucha sigue. Para vacunarte deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.es del Gobierno Nacional. Recibirás una llamada de confirmación del número 720-1000, por lo que deberás estar pendiente. Te agendarán una cita y te indicarán a cuál de los puntos municipales tendrás que acercarte para poder vacunarte. Debes llegar 10 minutos antes y presentar tu cédula. Recuerda que sin cita no podrán atenderte. Guayaquil se vacuna. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón.
Agradecemos la presencia del asambleísta del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle. Una noticia muy importante se dio en los últimos días. 119 asambleístas aprobaron el que, por ejemplo, el impuesto del IVA se quede en donde se genera, que no vaya hasta el Estado, porque después los gobiernos seccionales, las universidades también tienen que pedir, prácticamente mendigar al gobierno que devuelva esa plata. Quisiera que nos diga cuáles son los beneficios inmediatos de esta decisión tomada por la Asamblea. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un proyecto de ley muy importante que se acaba de aprobar en la Asamblea. Y fue su propuesta, hay que decirlo. Propuesta mía, sí, yo soy el proponente de la ley, pero es una propuesta del partido, por supuesto, es una tesis del partido, dicho sea de paso. Yo soy el proponente de este proyecto, pero es una tesis del partido. Básicamente esto tiene tres cosas. Lo primero, que el IVA que se retiene en el gobierno autónomo descentralizado o en la universidad o escuela politécnica ya no se envíe para que tarde o mal o nunca lo regresen. Y peor aún, que se generen presiones políticas por votos en la Asamblea a cambio de entregar ese valor o ese dinero a gobiernos autónomos descentralizados, dependiendo de qué municipio, qué prefectura o qué junta parroquial se trata o qué universidad. Eso se acaba. Es decir, el primer tema es que se queden los recursos dentro de los GATS, que es donde se genera, para que no se vaya y tarde o mal o nunca se devuelva. Segundo, la transparencia. Tercero, la simplificación. Cuarto, evitar la corrupción. Y quinto, no seguir acumulando esos desfases, porque por un lado los GATS dicen que se les debe 250 millones y por otro lado el gobierno dice que se le debe 170. ¿Cómo es posible que haya una suerte de doble contabilidad en el sector público? Entonces, separa eso, cuando se sancione la ley, ya no se envía, se retiene, se le da un plazo de 30 días al Servicio de Rentas Internas para que informe al país exactamente cuánto debe y se ponga de acuerdo con los GATS y las universidades y se le da 6 meses para pagar esos valores. Vamos a ir a la parte política. El Partido Social Cristiano apoyó directamente para la elección presidencial a Creo, al partido que lleva la presidencia el señor Guillermo Lasso. Pero ¿cómo se va a lograr gobernabilidad cuando hay otros sectores de izquierda, en el caso del correísmo, que tiene una gran cantidad de asambleístas, pero también partidos como Pachacuti, que estuvo opuesto en la segunda vuelta al señor Guillermo Lasso? ¿Cómo van a configurar ustedes esa mayoría para dar paso a todas las leyes que va a proponer el señor Guillermo Lasso en el próximo gobierno? Discúlpeme contestar por lo segundo para ir para lo primero. La gobernabilidad tiene dos cosas. Uno, quiénes son las autoridades que van a manejar el Congreso, que no solamente es presidente y vicepresidentes y los miembros del Consejo de Administración Legislativa y los miembros de las comisiones permanentes y especiales. Ese es un tema que lo dejo como segundo. La gobernabilidad se tiene que construir en base a una agenda, porque al pueblo ecuatoriano no le interesa si Fernando Aguayo, Henry Kronfle o Juan López es el presidente de la Asamblea, quiere que le resuelva sus problemas, por los problemas que votó y apostó en la elección, en ese ejercicio democrático, y esos problemas hay que resolverlos. Entonces, la gobernabilidad tiene que estar basada primero en cumplir los compromisos que hicimos en la campaña, que tienen que ver con el legislativo, porque los que tienen que ver con el ejecutivo y no con el ejecutivo es una función del gobierno. Segundo, los compromisos mixtos, iniciativas del Ejecutivo que tienen que llegar a la legislativa, por ejemplo, temas tributarios. Tercero, los proyectos de ley que están presentados ahora en la Asamblea, que hay que darle continuidad y que se pueden unir y depurar los que ya no valgan la pena, pero que hay que darle continuidad a lo que está presentado el día de hoy. Cuarto, ¿cuáles son los proyectos de ley que tiene que llevar el nuevo gobierno a la Asamblea para cumplir también con el Plan Nacional de Gobierno? Ha hablado de derogatoria, por ejemplo, de la ley de comunicación. Se ha hablado de reforma económica y tributaria urgente. Bueno, hay que cumplir con un plan de gobierno. Quinto, de los 137 asambleístas, solo 15 son nacionales. El resto son provinciales. ¿Cuáles son las agendas de los asambleístas provinciales que hay que cumplir en el territorio y por cuál el pueblo ecuatoriano votó por esos asambleístas? Eso hay que incluirlo de manera inmediata y hacer agendas territoriales. Y sexto, todo lo demás que no está en el 53%, pero que está representado en el 47%, porque la asamblea no es para el 53% de los ecuatorianos, sino para los 17 millones de ecuatorianos. La reducción de impuestos estimula, por supuesto, a la inversión y a la producción. Y en ese sentido va el señor Guillermo Lasso. Pero cuando hay una asamblea, no digo atomizada, hay una asamblea con un gran poder de la izquierda, que todo lo que aparentemente beneficia al empresario, que en realidad no es al empresario, sino al país, lo van a tomar como que va a ser un gobierno que apuntala simplemente al ámbito empresarial.
¿Cómo resolver eso que va a ocurrir en la Asamblea? Está dentro de la propuesta y del compromiso de campaña que hemos hecho. Primero, ¿dónde se reactiva la economía? En la vacunación masiva. El primer tema de reactivación económica es que todo el mundo pueda tener vacunas. En el mundo se ha identificado como un tema de reactivación precisamente la vacunación para todos. Para todos. Entonces, los temas centrales del país no tienen bandera política, están por encima de los colores de cada uno de los partidos políticos. Aquí tiene que primar el color del Ecuador, el tricolor nacional. Entonces, en una agenda de reconstrucción del país, la vacunación masiva es sumamente importante. Reactivar el campo. Si ahí es donde está la mayor cantidad de los empleos, el 50% de los ecuatorianos trabajan en el campo y el 100% comemos del campo. Entonces, crédito oportuno y barato, 1% ya se ha dicho, 30 años plazo. Semillas de alto rendimiento, pajuelas de alta calidad, buques de georreferenciación para los pescadores artesanales, exonerar de todos los impuestos, excepto el impuesto a la renta, a los pequeños productores agrícolas, agropecuarios, es decir, al campo en general, exoneraciones totales de los impuestos por un plazo determinado para el sector turístico, para reactivarlo, entrar a la casa de la gente, computadoras gratuitas, con internet gratuito 24/7, con teletrabajo, con teleeducación, Duolingo para que se aprenda inglés, es decir, basados en un confinamiento, lo que se vive, tenemos que entrar a la economía de la gente y a la economía del país para recuperar absolutamente todo. Y esto se hace con gobernabilidad, haciendo real el compromiso de campaña. Y de ahí la importancia de su primera pregunta, que la gente que decida estar en los puestos máximos de la Asamblea para controlar el ritmo de la agenda, no así la agenda la marca el pueblo, el ritmo de la agenda sea gente que esté en concordancia con las necesidades y con la urgencia del pueblo ecuatoriano. Tenemos que hacer una pausa comercial. Al retornar le quiero preguntar, ¿qué va a pasar cuando se busque desmontar ese impuesto a la salida de capitales? Recuerden ustedes que la izquierda dice que más bien hay que subir ese impuesto. Y hablaba el señor Andrés Arauz de subir hasta el 27%. Vamos a la pausa, retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Las vacunas llegaron y nuestra lucha sigue. Para vacunarte deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.es del Gobierno Nacional. Recibirás una llamada de confirmación del número 720-1000, por lo que deberás estar pendiente. Te agendarán una cita y te indicarán a cuál de los puntos municipales tendrás que acercarte para poder vacunarte. Debes llegar 10 minutos antes y presentar tu cédula. Recuerda que sin cita no podrán atenderte. Guayaquil se vacuna. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Continuamos el diálogo con el asambleísta Henry Kronfle. Le había dejado una inquietud antes de la pausa. ¿Cómo van a hacer para que, por ejemplo, se pueda reducir y desaparecer ese impuesto a la salida de capitales, que es un impuesto al ingreso? La izquierda no quiere saber nada de aquello. Más bien querían que se suba el impuesto, decían, para que no salgan los dólares del país. Cuando hay entendimiento de cómo funciona la economía real,
y cuando se sabe que el impuesto a la salida de divisas es un impuesto a la entrada de divisas, que ahuyenta capitales y que además tenemos competencia en la región para atraer capitales, hay que hacer todo lo posible para generar empleo a través de la inversión. El desmonte paulatino del impuesto a la salida de divisas va a tener un efecto positivo en la inversión y en la generación de empleo. Eso hay que tenerlo claro. Pero además la confianza que genera el nuevo gobierno, de que es un gobierno que va a poner las cosas en orden. Mire usted, se está trabajando ahorita para la ley de defensa de la dolarización que va a permitir plasmar con claridad la situación de la dolarización. Más allá que el anticipo que Lenín Moreno recibió con 28 centavos de dólar el respaldo de la dolarización en el Banco Central a través de la Reserva y la ha llevado a 40, y es de aplaudir, 40 centavos por dólar. Pero Guillermo Lasso tiene que hacerle saber al pueblo ecuatoriano que 40 centavos por dólar no es dólar por dólar, que es a donde quiere llegar la ley, para generar la confianza de que el sistema de dolarización en el Banco Central está cubierto y no van a haber problemas para las operaciones internacionales de comercio exterior. Entonces, la reforma tributaria en el desmonte del impuesto a la salida de divisas paulatino es una de las cosas. Pero hay que quitar, por ejemplo, las distorsiones que hay en la tarifa de la luz eléctrica, esos impuestos ocultos. Hay que quitar ese 2% del impuesto a las pequeñas empresas, que usted sabe es una barbaridad, porque esas empresas apenas y pueden sobrevivir y le están cobrando impuestos sobre la venta. No es impuesto a la renta, es sobre las ventas. Sobre la venta. Entonces, hay que hacer un desmonte de algunas cosas que están perjudicando el bolsillo del ciudadano. Hay que devolverle la plata al bolsillo del ciudadano. No podemos trabajar con una mentalidad fiscalista de que el gobierno quiera chupar lo que más se pueda del dinero de la gente, secando a la gente y dejando a la gente en la pobreza y en la miseria. Es al revés. El gobierno es el que se tiene que secar su bolsillo para que la gente tenga el dinero para poder vivir mejor y poder darle movimiento económico. Y no pensemos en los impuestos, pensemos en la recaudación. Es diferente. Si usted sube mucho los impuestos, la recaudación baja. Si usted aumenta la base impositiva y baja los impuestos, la recaudación sube. Y el gobierno vive de la recaudación, no vive de los impuestos. La precaria condición de la economía ecuatoriana y de los ecuatorianos hace que pidamos al señor Guillermo Lasso que efectivamente haga todo lo posible para recuperar la economía. Pero bien ha dicho usted, se necesita gobernabilidad y hay que dialogar con todos los sectores, incluido con el correísmo. Pero cuidado, dentro de las negociaciones está amnistías o por ahí perdón a personas que han sido sentenciadas por la justicia. Eso no aceptaríamos los ecuatorianos. Ninguno de nosotros aceptaríamos eso porque sería ir en contra de los principios de la independencia de funciones del Estado. Pues, si nosotros nos hemos quejado de que el país requiere independencia de funciones del Estado, es decir, que el Ejecutivo haga lo que le corresponde, el Legislativo haga lo que le corresponde y el sistema judicial haga lo que le corresponde, ¿cómo vamos a intervenir en ese sentido? Una cosa es la fiscalización del Poder Legislativo para el control político y si hay indicios de responsabilidad civil, penal o administrativa, que vaya a la justicia ordenada, y otra cosa es que el legislativo quiera politizar la justicia. Eso no lo vamos a permitir. Fiscalización sí, politización de la justicia no. Por lo tanto, está en manos de la justicia esos procesos y son ellos los que tienen que determinar los resultados de los mismos. Ni indultos ni amnistía. Sencillamente que la justicia siga operando. Pero además son ya sentencias ejecutoriadas, así que mucho no hay que hacer ahí. Simplemente hay que recuperar el dinero que no se lo ha logrado hacer hasta el momento. Totalmente de acuerdo, pero tampoco persecuciones, ni de venganzas. Ninguna manera. De ninguna manera, porque eso es lo que nos hemos quejado en el país. Aquí tiene que haber un sistema transparente de democracia en donde se respeten los derechos humanos, el debido proceso y la garantía, la seguridad de todos los ecuatorianos, sin importar la bandera política. ¿Van ustedes a alcanzar la presidencia de la Asamblea como han propuesto en estos días el Partido Social Cristiano? La alianza del Partido Social Cristiano. La alianza Cristiano. del Partido Social Cristiano. Por supuesto, Cristiano. La alianza del Partido Social Cristiano con Creo Independientes y otros que se han venido sumando. Por supuesto, tenemos el derecho. 137 asambleístas quieren ser presidente de la Asamblea y tienen su derecho. ¿Por qué nosotros vamos a coartarnos el derecho a también serlo? Agradecemos al asambleísta Henry Kronfle por haber estado en nuestro espacio de opinión. Definitivamente estamos de acuerdo con que se logre la gobernabilidad a través de diálogos, de acuerdos con los diferentes partidos políticos, incluso con la oposición. En eso no hay duda alguna. Pero sí queremos que los temas de discusión sean aquellos que vayan en favor de los ciudadanos ecuatorianos, en favor del país, que logre el desarrollo nuestra nación, pero que no estén inmersos, por ejemplo, temas de carácter personal y más aún vinculados al ámbito judicial.
No pueden estar en las negociaciones temas de indultos y tampoco de amnistías. No vería bien el Ecuador una cosa semejante. Amigos, ustedes tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América, a través de Gamavisión en el Ecuador, de Mega TV en la Florida y por Max TV online en el Ecuador y en el mundo. Va hacia un sistema de más control de poder. Que verdaderamente cuando uno se encuentra equivocado en un país que tiene su Ustedes tienen sobre la proyección, ¿cómo va a ser? A diferencia de Nicaragua,